Así que esta noche queremos arrancar con una serie de este mes sobre madurez. Así que abrochémonos los cinturones, vamos a despegar con esta serie los días jueves de discipulado. Amén. Y el que no vino, usted le cuenta cómo va a estar de bueno para que se venga el otro jueves y sacrifique todo él por venir. Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 5 verso 14. Tenemos nuestro primer tema hoy y lo vamos a basar en Hebreos capítulo 5 verso 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentimientos ejercitados para discernir el bien y el mal. Léalo conmigo una vez más. Pero el alimento sólido es para los adultos, para los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Diga conmigo, entre el bien y el mal. O sea, pareciera que entonces la madurez sirve para eso, para que nosotros pueda haber un espíritu de y el mal. Pero pareciera que madurez es tener madurez, y madurez es solo para eso. Pero en realidad este versículo solo sirve de una base para saber que si tú eres maduro, que si tú has crecido, tú tienes un entendimiento para distinguir cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Pero en realidad muchos, aún teniendo el entendimiento para discernir cuál es lo bueno y cuál es lo malo, siempre son inmaduros. Entonces no es eso lo que significa madurez, aun cuando yo esté poniendo la base de este versículo. Este versículo solo es parte de darnos a entender que cuando nosotros maduramos, crecemos, entonces sabemos discernir entre el bien y el mal. Pero entonces, para ir un poco más a qué es madurez, yo quiero leerte sobre lo que dice el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, que define la palabra madurez de la siguiente manera. La define en forma literal, que es la edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. Entonces madurez no se relaciona con una edad física, porque el concepto que queremos votar esta noche para el discipulado es que se cree que madurez tiene que ver con canas y tiene que ver con una edad adulta, y en realidad es el concepto que hemos tomado porque físicamente es lo que se denota. Pero en forma figurativa, la definición del diccionario dice que es tener un buen juicio, una prudencia o una sensatez en juicio para tomar buenas decisiones. Pero el diccionario Webster, tal vez sea así que se menciona, lo define como el tiempo del completo desarrollo. Pero no quería tomar una definición de madurez en lo secular. Y entonces la palabra que se usa en el griego es teleios. Y la palabra teleios en el griego significa completo o perfecto, que no le falta nada. Entonces la definición del griego que usa la palabra teleios para la palabra madurez, el concepto que pone es que es la capacidad que tiene una persona
en estar completo o perfecto, que no le falta nada. Ojalá y esa definición de madurez me alcance a mí algún día. Amén. Porque cuando nosotros notamos que madurez entonces tiene que ver con estar completo o perfecto, que no le falte nada, es entonces la definición al hablar de Hebreos capítulo 5 verso 14 y poner la base. Entonces, estar completo es madurez, estar perfecto es madurez, pero que no falte nada es madurez. Entonces, en estos tres principios esta noche nos damos cuenta que a veces nosotros pensamos que somos maduros. Y yo quiero tocar este tema, un tronco fuerte, porque ese es el tema de hoy en la noche en esta serie. Un tronco fuerte. Porque si un árbol tiene el tronco fuerte y su simiente está bien enraizada, tiene la capacidad de soportar vientos, mal tiempo y tiempos aún hasta tempestuosos. Entonces, fortalecer el tronco esta noche, como le puse yo a este primer tema de la serie, es saber que para entender la madurez en la vida de nosotros es necesario saber que hemos fortalecido algunas bases de nuestra vida personal, que nuestra vida está con bases que las hemos sabido fortalecer para que en un momento de una situación difícil, de una situación caótica, de tomar decisiones, no hagamos cosas arrebatadas. Porque el versículo dice que entonces el alimento sólido es para gente de las cuales ya son adultos y han practicado y tienen sentidos ejercitados. Un maduro tiene que tener una mentalidad muy firme para no caer en errores y en problemas continuamente. Entonces, la necesidad esta noche del primer tema es que tenemos que fortalecer el tronco de nuestra vida. Las bases de nuestra vida tienen que estar fortalecidas y no hay otra cosa donde fortalecerlas que en la palabra del Señor. Entendiendo su palabra, viniendo a Él en su palabra, nosotros vamos a ir fortaleciendo ese tronco. Por eso es que hay personas que creen que los temas que se tocan en los discipulados de la iglesia son solo para usarlos dentro de la iglesia, son solo para ejercer toda esa palabra dentro de la iglesia. Pero yo quiero salirme de que esta serie solo te va a servir para que tú seas maduro solamente en relación a la vida cristiana, a tu vida de fe, sino que nosotros integralmente tenemos que ser personas maduras. Porque cuando tú fortaleces tu vida y fortaleces tus cimientos como persona, cuando tienes la necesidad de mostrarte débil hacia un problema o no saber qué hacer, entonces cuando viene esa situación difícil, tú te plantas y te paras. Y es ahí donde la Biblia muestra la característica de una palmera. Porque la palmera puede soportar vientos fuertes, se va a doblar, pero cuando pasa la situación o ese viento, la palmera vuelve a su lugar, vuelve a su posición. Amén. Entonces, madurez es saber entender que yo no puedo soportar alguna situación de la cual yo no me he fortalecido. Y por eso a veces tenemos problemas de inmadurez emocional, sentimental, espiritual o como personas, porque no hemos tratado de fortalecernos en nuestras simientes como persona, para que cuando venga el tiempo difícil, el tiempo duro, podamos nosotros estar de pie. Entonces, literalmente se necesita establecernos firmes
y tratar de fortalecernos para que nosotros podamos de esa manera enfrentar cualquier situación que se nos viene en la vida. La madurez son facetas en nuestra vida, incluso que las vamos adquiriendo de acuerdo a las situaciones que nos han pasado. Entonces la madurez tiene que ver con las experiencias en tu vida que tú has tenido y que las has logrado superar. Entonces después de superar una situación difícil, tú eres más maduro en esa área. Amén. Después de que tú has superado esa situación difícil en alguna área de tu vida, tú vienes a ser más fuerte en esa área. Porque madurez tiene que ver con carácter. Madurez tiene que ver con estabilidad. Madurez tiene que ver con una mente firme, una mente dispuesta a saber qué hacer cuando lo debes de hacer. Por eso es que hay muchos que su poca estabilidad, su poca fortaleza que han logrado en sus simientes como persona, cuando viene un problema, por ejemplo, familiar, ahí truenan, ahí se quedan porque no han logrado fortalecer ese tronco que se llama familia, ese tronco que se llama esposo, ese tronco que se llama esposa, ese tronco que se llama persona. Y cuando no se ha podido fortalecer, entonces es cuando en la inmadurez echamos por la borda cualquier cosa cuando viene la situación difícil. Amén. Todo matrimonio que ha sabido permanecer, de alguna manera le ha tocado que fortalecer las bases de su matrimonio para que cuando venga el tiempo difícil no se hable de divorcio, no se hable de rompimiento, sino que se logra pasar esa situación unidos. Porque la madurez tiene que ver con fortalecer las simientes de tu vida. Tú puedes tener 60 años, pero no tener una simiente en madurez. Puedes tener canas, pero no eres maduro, no eres fuerte maduramente. Porque cualquier cosa surge el carácter de niñez. Vienen los caprichos, viene esto, viene el otro, y ahí es donde se complica. Pero cuando tú has fortalecido tus simientes, ahí sí que el tronco está fuerte. Las ramas se pueden mover, el viento puede azotar, puedes tener diferentes situaciones, pero tu base, el tronco, está firme. Amén. Entonces este mes trabajaremos en que formemos en nosotros madurez. En esta serie el objetivo del Espíritu Santo es enseñarnos cómo permanecer firmes en una situación difícil. Amén. Porque cuando tú tienes madurez, sabes discernir, tienes un entendimiento de saber elegir entre el bien y el mal. Pero más que tener esa característica o ese espíritu de saber discernir, tienes que estar fuerte. Porque a veces tú puedes saber qué hacer, pero tu inmadurez no te lo permitió. Yo no sé si alguna vez has visto que hay que aconsejar a gente que uno esperaba que lo aconsejara a uno. Porque uno tenía el concepto de que tenía muy sólida su vida, el tronco de su vida estaba muy sólido y era maduro. Pero no. Porque cuando vino la tormenta, cuando vino la situación difícil en su matrimonio, en su familia, no logró discernir cuál era lo bueno y cuál era lo malo para hacer. Así que la tentación y la prueba tienen que acusan y estorban y debilitan cuando uno no tiene un tronco, un fundamento en su vida, sus bases bien firmes. Ustedes pueden experimentar aquí los huracanes, ¿no? Y después de que pasa un huracán, el árbol está tirado hasta con sus raíces de fuera. ¿Cuántos han visto esto aquí en la Florida? Los árboles se van con todas raíces al suelo.
Pero cuando aquel árbol tenía fortalecido su tronco, las ramas se caen, pero el árbol se queda de pie. Y ustedes han visto este otro fenómeno, que el árbol está de pie, aunque perdió la mayor parte de sus ramas, están botadas, cayeron sobre los carros, cayeron sobre las carreteras, pero el árbol se quedó de pie. Y lo que esta noche queremos transmitir a través de la palabra y del Espíritu Santo sobre ti es que tienes que ser un árbol fuerte. Pero vas a tener que trabajar fortaleciendo tu tronco. Puede caerse una rama, pero no se cayó el árbol. ¿Cuántos lo creen? Puede no funcionar algo en tu vida, pero tú estás de pie. Puede que algo no salió como tenía que salir, pero tú estás de pie. Y eso es lo importante. Saber tener una madurez, pero madurez tiene que ver con carácter, tiene que ver con saber que en el momento que tienes que dar frutos, tú lo das. Amén. Y es ahí donde Mateo capítulo 7, verso 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La madurez es ser completo y estar completo, como decía al principio, en nuestro carácter. Si alguien es maduro, lo tiene que mostrar en su carácter. Cuando tenga que decidir mantenerse de pie en alguna circunstancia. A veces nos asustamos, vemos una relación de pareja, vemos una relación familiar y de repente viene y nos dicen: no, ellos ya no viven juntos. No, ellos se divorciaron. No, este hijo cometió tal cosa difícil en su familia y fue causante de un problema serio en la familia. Porque cuando hablamos de tronco, tenemos que saber que hablamos de fundamento. Y cuando hablamos de tronco, tenemos que saber que hablamos de la firmeza de un árbol. Pero un árbol que cuando necesita dar frutos, los da. Entonces, ser maduro es ser completamente estable en nuestro carácter, para que cuando nosotros tengamos que sobrevivir a algo, nos mantengamos de pie. Amén. Yo considero que muchos de los que estamos aquí hemos superado cosas fuertes en nuestra vida, pero nos hemos mantenido de pie. Amén. Nos hemos mantenido de pie, porque la madurez que debemos de manejar nosotros es una madurez que nos dé estabilidad como persona, en cualquier lado y en cualquier situación. Yo podría venir y predicarte religiosamente sobre madurez, pero es que la palabra del reino es para nosotros hoy, que madurez necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Te puede estar yendo muy bien espiritualmente, te puede estar yendo muy bien en la iglesia, pero si no te está yendo bien en las otras áreas naturales de tu vida, entonces hay problema. Muchas veces hemos encontrado que cuando debemos de dar fruto, no damos. Y cuando la Biblia habla de dar fruto, cuando la Biblia habla de que cada árbol tiene su especie para dar fruto, nosotros entendemos que cuando estamos firmes en el Señor, cuando estamos estables en nuestra vida, empezamos a dar fruto, porque el fruto es el resultado de nuestra madurez. Amén. A veces pasamos esperando a alguien que madure, que sea estable, que pueda crecer, que pueda madurar, y lo estamos esperando, pero su carácter, su conducta, su personalidad nos dice lo contrario. Cada vez que esperamos que alguien madure, hace algo que no es
de madurez en su vida. Y a veces en el ministerio igual sucede. Tú vas a poder ser un buen líder, tú vas a poder ser un buen siervo en la casa del Padre, tú vas a poder servir, vas a poder desarrollarte, pero tienes que afirmar tu madurez, crecer, fortalecerte para que en el tiempo difícil tú no le quedes mal al Señor y comiences a dar el fruto. Porque cuando viene el tiempo difícil es cuando el Señor te prueba tu madurez para ver si hay fruto en lo que tú haces, si tu vida está dando fruto. Es como aquella esposa que siempre está esperando al esposo que madure en alguna área porque él no es maduro. No es maduro. Ella está viviendo con un niño todo el tiempo y esperando que él madure. Y él dice, ojalá un día mi esposo madure, tenga carácter. Porque cada vez que él se encuentra con un problema que tiene que resolver como cabeza, la esposa está esperando que él maduramente lo haga. Y termina él haciendo las cosas que no debería de hacer. Nosotros los padres también esperamos que nuestros hijos fortalezcan, pongan fundamento de madurez en sus vidas. Porque muchos de los padres nosotros estamos esperando que nuestros hijos maduren, que nuestros hijos reaccionen diferente, hagan las cosas diferente, y estamos ahí esperando que maduren. Y cuando viene una situación que él tiene que resolver como persona, vemos que no supo qué hacer, no supo responder, no supo dar fruto en esa área como persona. Pero es necesario que nosotros empecemos a ver que tienen que haber frutos de nuestra madurez. Amén. Frutos de nuestra madurez. O de repente el esposo está esperando que la esposa madure. El esposo siempre vive con una niña de 40 años que en cualquier rato hace sus berrinches, sus caprichos. Y el esposo está esperando que la esposa madure. Pero ella nomás, el primer problema por inmadurez, ya quiere empacar sus cosas. Y ya se quiere ir. Y esos son los frutos que se esperan de un árbol fuerte y de una persona madura. Pero cada vez la misma cosa. Nomás ya está haciendo sus berrinches, sus caprichos, y entonces yo me voy para donde mi mamá, y aquí acabó todo, y aquí se rompió la taza, cada quien para su casa, y la inmadurez lleva a esto. Padres esperando hijos de 20 años que maduren. Él siempre es un niño, 20 años, y la mamá, el papá esperando que madure. Y uno de padre está esperando el fruto de la madurez y no hay modo. Cada vez que tiene un problema reacciona de la misma manera, inmaduramente. Y qué difícil ha de ser vivir con una persona inmadura. Porque una persona inmadura tiene un problema serio, con complejos de inseguridad, con complejos de una cosa u otra. Y cuando tú vives con alguien que no es fuerte, tienes hasta miedo de las noticias que vengan para él, porque no sabes cómo la va a tomar. Aló. Y a veces estamos ahí temblando y diciendo, ¿cómo le digo a él esto? ¿Cómo le digo? Ojalá y su corazón le aguante, no le vaya a dar un ataque cardíaco con lo que le voy a decir, porque tú has enseñado a la gente que tú no eres maduro. Y la gente tiene hasta pena de darte noticias. Amén. Están temblando. ¿Cómo le decimos? Pues hay que decírselo de la manera más despacio, más acomodada, porque no sea que reaccione de una manera violenta, porque la inmadurez nos hace ser violentos. Dígale al que tiene a la par, la inmadurez te hace ser violento. No. Si usted quería la oportunidad, aquí la tiene. Dígale al que tiene a la par, tu inmadurez te hace ser violenta.
Nomás viene el problemita y ya eres como una cerveza en un barril de madera. Te subes, te elevas. Esta casa necesita gente madura. ¿Cuánto lo creen? Esta casa necesita gente madura, con un carácter estable, con una inteligencia para saber cuál es lo bueno y lo malo. Porque cuando hay madurez, hay estabilidad emocional, hay estabilidad de carácter. Cuando hay madurez, hay estabilidad financiera. Él es un niño en las finanzas, todo se lo gasta. Usted ve que un niño se le da un dinero y él va a ir a la tienda y hasta que no le den vuelto. Y muchos de nosotros, si no maduramos, vamos a estar arruinándole la vida a los que viven con nosotros. Un hijo es una carga tan pesada a sus padres cuando no madura. Una esposa es una carga pesada al esposo cuando no madura. Un esposo es una carga pesada a su esposa cuando no madura. Y así que es necesario fortalecer el tronco para cambiar esta noche. Es necesario fortalecernos para cambiar esta noche. Amén. Entonces, al hablar de fruto, tenemos que recordar que ser maduro es estar completo en nuestro carácter. La madurez se manifiesta en el comportamiento. La madurez no tiene otra línea donde se manifiesta que es en el comportamiento. La conducta de la persona, el comportamiento de la persona es la que manifiesta el grado de madurez. Dios guarde. Si a él se le dice que no se le va a cumplir y hacer las cosas como él quiere, se molesta. Ella se molesta. Algo que no lo hagan como dijo, se molesta. Y la inmadurez afecta el crecimiento financiero, familiar y espiritual en la vida de alguien. No va a crecer. Puede estar en la iglesia toda una vida, pero siempre es un inmaduro. Piensa que toda la iglesia y todo lo que se mueve debe de correr a favor de él y como él quiere. Y si no se hace eso, él no está bien. Él no está conforme. Y esa inmadurez en las iglesias hace que el crecimiento y el trabajo en el reino se detenga. Se detenga. Y lo va a hacer, hermano. Va a ir a hacer aquello. Tenemos tal cosa el sábado. No, yo no voy. Y no dice por qué. Yo no voy. ¿Y qué pasó? Es que no lo hicieron como él quería. Es que dio su opinión y no la tomaron en cuenta. Y por eso él no va a ir. No lo va a hacer. Aló. ¿Será que solo a mí me ha pasado esas inmadureces? ¿Solo yo soy el inmaduro aquí esta noche? Ojo, fortalezcamos nuestros simientes de madurez en nuestra vida como persona, porque si no vamos a estar cayendo en grandes problemas, en grandes situaciones difíciles. Y lo más tremendo es que la necesidad de ser maduro tiene que ver definitivamente para responder debidamente a las situaciones o adversidades que enfrentamos. Entonces, nos urge madurar. Aló, nos urge madurar. Porque si no, el mismo problema que nos frenó el año pasado nos frena hoy. La misma situación que nos tronó nuestra relación anterior nos tronará esta. Aló. Porque entonces llegamos
a entender que a veces aparentamos madurez, pero a la hora de dar frutos somos puras hojas. Porque aparentamos madurez, pero a la hora de querer dar el fruto de nuestra madurez somos puras hojas. Por eso ese fue el problema de la higuera con Jesús, que Jesús de lejos la ve llena de hojas y le dice a sus discípulos: vamos, porque voy a comer de la higuera. Y cuando llega a revisar la higuera, no tiene frutos. Y a veces nosotros aparentamos ser: oh no, yo soy maduro. Y yo sé que algunos de ustedes están esta noche aquí. Conmigo no va ese tema, pastor. Yo soy maduro, porque aparentamos ser maduros, pero cuando es de ver el fruto de nuestra madurez, puras hojas. Y por eso Jesús se acerca a la higuera, porque vio el árbol lleno de hojas, pero cuando fue a ver fruto no encontró. Entonces no vamos a vivir de apariencia de madurez. Aló, no vamos a vivir de apariencia de madurez. Vamos a buscar cómo ser maduros. Amén. Necesitamos crecimiento. Madurez es crecer yo como persona. Madurez es desarrollarme yo como persona. Amén. Mi hija Vanessa cumplió 17 años y sacó su escuela, su colegio. Y ella estuvo diciéndome que nomás sacaba su colegio se iba a vivir a Guatemala sola. A mi esposa la tenía eso paniqueada. Y ella siempre me decía: ¿será que Vanesita va a cumplir lo que dice? Que se va, nomás saque su colegio. Yo le digo: como es ella, se va a ir. Porque uno conoce la madurez de los que nos rodeamos. Uno conoce la madurez de ellos. Y yo le digo: sí, se va a ir. Graduó su colegio en junio y me dice: papá, ¿qué vas a hacer? Porque me voy. Yo le digo: vete, hija. Ahora se fue de regreso a Guatemala, de 17 años. Pero ya habíamos tenido la misma experiencia con mi hijo Josías, que está allá desde que él también tenía 17 años. Porque cuando hay madurez, las decisiones que se toman para uno mismo son de prosperidad. Y tú te das cuenta cuando eres maduro que estás en el lugar incorrecto a veces y tienes que moverte. Que estás haciendo las cosas como no son y tienes que hacerlas bien. Aló. Yo espero que el Señor nos dé la gracia esta noche de poder saber que no solo somos maduros de apariencia. Yo voy a estar pendiente de cada uno de ustedes para ver que ustedes no son maduros solo de apariencia, sino que cuando viene el tiempo de la prueba, también ustedes, si era cierto que tenían el fruto de madurez. Y lo hablamos el domingo con Job. Porque Dios usa situaciones para probar el grado de la madurez que tú tienes para con Él. De la madurez que tú tienes, de la madurez en que tú vives. Y aún en las peores situaciones vimos que Job se mantuvo en pie y glorificando al Señor. Amén. Entonces tu madurez se ve cuando tú en las peores situaciones estás aquí en la casa del Padre. Y que los pastores y nuestros padres espirituales saben que estás teniendo un tiempo difícil, pero te ven aquí en la casa de Dios y ellos dicen: Él tiene frutos de su madurez. Él tiene frutos de su madurez. Y ahí es donde nos damos cuenta que las características básicas de la madurez
tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con puntualidad y tiene que ver también con que tú ya no estás para perder el tiempo, porque has entendido que las cosas se tienen que hacer aceleradas, que con madurez tú has aprendido que las cosas tienen que caminar, se tienen que acelerar en tu vida. Porque cuando una persona es inmadura, no crece, por lo tanto tampoco es responsable. Si no ha crecido es porque no es responsable. Entonces el grado de madurez en ti se va a ver en la responsabilidad que tú tengas para las cosas. ¿Aló? ¿No es cierto que cuando alguien deja botado algo dice que inmaduro es? ¿No has oído eso? Que cuando alguien deja botado algo, tenía que ser responsable con algo, lo soltó. En su inmadurez lo soltó. Pero una persona que tiene fruto de madurez sabe vivir bajo presión, sabe moverse bajo la presión. Un maduro lo vas a ver que bajo presión sabe trabajar, bajo presión sabe servir, bajo presión sabe adorar, bajo presión sabe bendecir al Señor, porque su grado de madurez le permite que bajo presión hacer las cosas. Entonces esta noche, para cerrar, hay 3 palabras que tienen que ver con madurez, y es crecimiento, aumento y fruto. Entonces tenemos que comenzar esta noche a decir: yo tengo crecimiento, estoy creciendo, tengo aumento en mi vida, tengo frutos en mi vida. Tenemos que comenzar a descubrir si estamos creciendo. Si ahora eres más estable que ayer, si ahora sabes resolver los problemas con mejor carácter y con mejor mentalidad que ayer, porque no vamos a ser niños para resolver las cosas siempre. Un niño siente la presión de algo y lo deja, lo suelta. Usted y yo nos hemos dado cuenta que un niño bajo presión lo suelta, él no quiere saber nada. Pero tú y yo necesitamos dar fruto de nuestra madurez. Necesitamos decirle: Señor, ayúdame a fortalecer el tronco de mi vida, como un árbol, para poder estar firme y no caer ante las situaciones difíciles, ante los problemas. Y al contrario, saber que pueden contar conmigo cuando hay un problema, que pueden contar conmigo cuando las cosas están difíciles, que pueden contar conmigo cuando las cosas no van bien en la vida de otro. Porque un inmaduro lo primero que hace es abandonarte en la situación difícil, salir corriendo, no quiere saber nada de eso. Es tu problema y no el de él. Pero aquí debemos de aprender que la madurez tiene que ver con la estabilidad tuya para ayudar a otros, Y el Señor nos dé la gracia de fortalecer el tronco de nuestra vida, las bases de nuestra vida, para ser maduros. Amén. Ponte de pie esta noche.